Bueno, esta presentación que voy a hacer, en realidad tenía un destinatario que es mi viejo amigo Gianni Battino, con el que hemos discutido este asunto largamente, pero él es anclado, esta vez no en país, sino en Ipanema, separado de nosotros por la ceniza del volcán. De todos modos, voy a hacer el análisis que pensaba hacer en un diálogo con él. Creo que si uno piensa la historia intelectual del siglo XX, uno verá que esa historia intelectual comenzó estructurándose alrededor de tres ilusiones de inmediatez, de acceso inmediato a las cosas. Y esas tres ilusiones fueron el referente, el fenómeno y el signo. Y dieron lugar a las tres grandes tradiciones que fueron la filosofía analítica, la fenomenología y el estructuralismo. Y esas tres tradiciones, en cierto momento, tienen un desarrollo paralelo sumamente similar. En cierto momento, la ilusión de inmediatez se disuelve y se tiene que pasar a una u otra forma de afirmación del carácter constitutivo de la mediación exclusiva. Esto es lo que ocurre en la filosofía analítica con la obra del segundo Wittgenstein, el Wittgenstein de las investigaciones filosóficas. En segundo lugar, la fenomenología con la transición a la analítica existencial de Heidegger. Y finalmente en el estructuralismo a través de la crítica postestructuralista del signo, tal como ha sido llevada a cabo por Derrida, Lacan o Barthes. Lo que quiero decir es que en el campo de la teoría política, especialmente en el campo de la teoría política socialista, una transición similar ha tenido lugar. Si nosotros partimos del marxismo esencialista de la Segunda Internacional, hay un momento clave de ruptura de esta tradición que está constituida por el momento gramsciano. Y el momento gramsciano presenta todas las dimensiones del pensamiento post-fundacionalista que en los proyectos ontológicos a los que me refería al comienzo está también presente. Y allí es donde se empieza a estructurar un pensamiento político en el cual lo político tiene un valor primario y constitutivo y no aparece simplemente como la superestructura de una lógica esencial subyacente. El marxismo tradicional era un marxismo economicista, en el sentido que pensaba que el conjunto de la historia está dominada por una lógica subyacente que era la lógica del desarrollo de las fuerzas productivas. Y que, por consiguiente, esa lógica y las distintas etapas en que el desarrollo de las fuerzas productivas se ligaba a distintos sistemas de relaciones de producción, era, si ustedes quieren llamarlo así, el suelo profundo alrededor del cual se podía entender la totalidad de lo que acontecía. Y entonces la política aparecía necesariamente como un proceso superestructural, es decir, como un proceso derivado. Había otra lógica que subyacía que explicaba lo que ocurre en la historia. Este momento es, por ejemplo, la filosofía de Hegel, el momento del espíritu absoluto. Hegel decía que la historia no se nos aparece para los que vivimos dentro de ella como un proceso irracional, violento, sometido a toda clase de conflictos y antagonismos, pero que estos conflictos que se presentan como tales a los agentes sociales son puramente aparienciales, porque a
través de eso, lo que él llamaba la astucia de la razón, una lógica histórica subyacente se va verificando. Lo que a nosotros se nos aparece como un proceso irracional y violento, tiene en realidad una racionalidad profunda que nosotros, como actores finitos y limitados, no alcanzamos a percibir, pero que al final del proceso el sentido de todo lo que ha ocurrido va a resultar claro. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Y el marxismo no explicaba las cosas de una manera diferente. El marxismo decía, al principio de la historia tenemos el comunismo primitivo, y en el comunismo primitivo no hay antagonismo. Pero luego fue necesario pasar para desarrollar las fuerzas productivas de la humanidad por todo el infierno de las sociedades divididas en clases, en las cuales hubo conflictos, antagonismos, irracionalidad, etc. Pero solamente al final de la historia, en un comunismo plenamente desarrollado, vamos a entender el sentido profundo de todas esas etapas intervinientes que nos han precedido. Es decir, que finalmente la historia es un proceso enteramente racional. Y ahí es donde el momento del antagonismo aparece radicalmente eliminado. Marx decía, nosotros entendemos el proceso de desarrollo histórico como historia del proceso de la producción, y eso lo podemos determinar con la precisión de un proceso natural. De otro lado está la forma en que los agentes sociales viven ese proceso a través de sus antagonismos. Pero eso es puramente apariencial. En el prefacio a la crítica de la economía política, Marx decía, de la misma manera que no podemos juzgar un hombre por la idea que él se forma de sí mismo, de la misma manera no podemos juzgar a todo un periodo histórico por la conciencia social de los agentes antagónicos que intervienen en él. Es decir, que el momento de la política aparece enteramente subordinado a una lógica subyacente que es la lógica del desarrollo necesario de las fuerzas productivas. Lo que es interesante ver es que este debate, a través del cual el momento del antagonismo es evacuado, es subsidiario de un debate teológico que lo había precedido. Los padres de la Iglesia se enfrentaban con el siguiente problema. Dios es absoluta bondad y al mismo tiempo es todopoderoso. Entonces, ¿yo cómo explico la existencia del mal en el mundo? Si Dios no es responsable de la existencia del mal en el mundo, en ese caso, puede ser absoluta bondad, pero no puede ser todopoderoso. Si es responsable de la existencia del mal en el mundo, en ese caso puede ser todopoderoso, pero no puede ser absoluta bondad. Y este tipo de dilema dominó el debate teológico durante las primeras centurias del cristianismo. San Agustín, por ejemplo, trata de explicar, trata de dar 6 respuestas a este problema, pero él mismo se reconoce que sus respuestas no son muy buenas. Y entonces finalmente concluye diciendo lo que pasa es que los designios de Dios son inescrutables y nosotros no tenemos que plantearnos este tipo de problemas. La forma de decir, de plantearse preguntas complicadas. Hubo solo un intento de respuesta que va a tener un destino histórico importante, y esa respuesta fue esbozada por primera vez en el Renacimiento carolingio, en la obra de Juan Esposo de Lutero, que tiene la misma estructura lógica que la
1000 años antes. Y ahí él dice lo siguiente: lo que ocurre es que el mal en el mundo no existe. El mal es simplemente una ilusión que nosotros como seres finitos tenemos. Pero eso que nosotros llamamos mal es una etapa necesaria en el desarrollo de Dios hacia su absoluta perfección. Si nosotros vemos desde el punto de vista de la perfección divina el proceso, veremos que eso que llamamos mal era una etapa necesaria en este ascenso hacia la perfección de la divinidad. Por supuesto que esto, aunque no se da cuenta de Coto-Diógenes, es incompatible incluso con la forma más laxa de la ortodoxia, porque en primer lugar está diciendo que Dios no es absolutamente perfecto desde el comienzo de los tiempos, sino que tiene que llegar a su perfección. Y en segundo lugar, sí, Él necesita del proceso mundanal, del mal y de todo esto, para llegar a su propia perfección. Eso significa que Dios de alguna manera es inmanente al mundo y entonces está bordeando el pastel. De cualquier forma, estoy mencionando esto porque este tipo de argumento iba a prevalecer en toda una tradición del pensamiento occidental. Vamos a ver repetido el mismo argumento del siglo XIV en el misticismo nórdico. Después lo vamos a ver repetido en Nicolás de Cusa, lo vamos a ver repetido en Spinoza, y finalmente lo vamos a ver repetido en Hegel y en Marx. Cuando llegamos